inicio, Dios mío, Señor amado, a este estudio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. No se escucha nada. Ahí sí, gracias hermano. Espero que se encuentren bien luego de nuestras vacaciones de invierno que tuvimos hace una semana, ¿cierto? Es un gusto poder nuevamente estar junto a ustedes, que Dios les bendiga. Comenzamos una nueva jornada y pretendo hoy día avanzar la mayor cantidad posible para ya pasar a la parte final de este estudio que viene siendo el liderazgo mirado con la vida de Jesús. Que como siempre digo, todo servicio que nosotros hacemos en la obra del Señor tiene que tener como modelo a Jesús, mucho más aún quienes están trabajando y liderando, ¿cierto? Hoy día nosotros la semana antepasada culminábamos con una reflexión, ¿cierto? No sé si alguien recordará, que tenía que ver un poco con Jesús multiplicando los panes y los peces. ¿Alguien recordará? Que estuvimos conversando acerca de eso, de cómo Jesús nos va a poner en situaciones complejas, ¿cierto? Situaciones que van a ser difíciles de manejar, situaciones que van a ser complejas de resolver. Y allí observábamos el relato en donde Jesús le dice a los discípulos le presentan el problema a Jesús, y Jesús les dice, denle ustedes de comer, ¿cierto? Qué interesante, porque Jesús de alguna forma está diciéndole que este es el trabajo de ustedes los discípulos, es darle de comer a aquellos que están necesitando, porque uno como discípulo de Jesús en este caso siempre trata de desmarcarse de los problemas. Esta reflexión nació a partir de que yo les hacía una pregunta que era: ¿qué hacer frente a las situaciones difíciles que afrontamos en el servicio y liderazgo de la obra del Señor? Entonces allí observábamos aquel pasaje en donde podemos analizar de que más allá de lo complejo que pueda ser ante nuestros ojos un problema, Jesús, Él sabrá cómo solucionarlo. Nuestra tarea es no dar la espalda a este tipo de situaciones. Entonces, nosotros como líder tenemos una labor importante, ¿cierto? Y esa labor importante tiene que ver con que debemos guiar a las personas, debemos guiar a aquellos que estén pasando alguna situación complicada, ¿cierto? Creo que están viendo ahí ya la lámina, ¿cierto? Creo que sí, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo que nosotros podemos observar en el punto número 3 es que el liderazgo ya no es un trabajo en soledad. Y esto, hermano, usted, por favor, grábelo en su corazón y en su aplicación en donde usted va analizando en su vida personal. El liderazgo no es un trabajo en soledad, es un trabajo en comunidad y en equipo. Tenemos la responsabilidad de caminar observando nuestro entorno, ¿sí?, y no alejado de él. Nunca, hermano, y esto que en su corazón, por favor, quede grabado, nunca en su corazón, en su vida, usted debe creer que usted va a hacer todo posible dentro del servicio del Señor. Usted puede ser quien tenga la iniciativa, usted puede ser quien quiera remar hacia adelante, pero no es un trabajo en soledad. Nunca en el servicio de la obra del Señor podemos ver un trabajo en soledad, sino que todo lo contrario, vemos personas que constantemente están sirviendo al Señor, pero acoplados a otros. Vemos una constante de que Jesús incluso manda a los discípulos a servir, pero nunca los manda solos, siempre acompañados. Y lo otro que es importante, hermanos, y esto por favor reflexione en su vida personal,
Muchas veces nosotros somos tan espirituales, estamos en un mundo tan espiritual que nos olvidamos y nos alejamos de lo que está pasando en nuestro entorno. Ignoramos la necesidad de nuestro entorno, ignoramos el dolor de nuestro entorno, llámese hermanos cristianos, llámese gente que no es cristiana, llámese vecinos. Nosotros no podemos caminar el Evangelio sin mirar a nuestro entorno. Un líder es una persona que está totalmente involucrada con su realidad. Amados hermanos, muchas veces este concepto de espiritualidad ha traído este problema porque algunos creen que ser espirituales es no tener contacto prácticamente con el mundo, que sea vivo tan espiritual que me alejo de todo lo que es el mundo. Hermanos, nosotros somos llamados a ser la luz en este mundo. Y para que usted sea la luz, tiene que estar inmerso en las necesidades. Jesús compartió con aquellos que eran pecadores directamente, hermanos, con aquellos que estaban socialmente segregados. Jesús compartió con aquellos que tenían alguna enfermedad, con aquellos que eran viudas, compartió con aquellos que no tenían un lugar socialmente hablando, compartió con aquellos que religiosamente no tenían un lugar. Y todo esto Jesús lo logra porque Él está involucrado directamente con su entorno. Jesús no ignora su entorno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted no puede ser un líder eficiente, un líder cristiano, usted no puede servir al Señor si usted está ignorando lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces los hermanos estamos sirviendo en algún área y vemos como que las cosas no resultan, y muchas veces es por ese motivo, porque no entendemos lo que está pasando en nuestro entorno, no sabemos lo que está pasando en nuestro alrededor. Y usted, hermano, está llamado para acercar a las personas a Cristo. Usted es el puente para que otros conozcan a Cristo. Usted está llamado para ser un portador del Evangelio y de la luz de Dios en estos tiempos. Así que, hermanos, como les digo, usted tiene que estar directamente involucrado con su entorno. ¿Me explico con eso, hermanos, o queda alguna duda? Para que después no me vayan a decir, el hermano Adonías me está mandando al mundo. No me vayan a decir eso después. No, si el hermano Adonías me mandó para tal lugar. Me explico con esto, con lo que acabo de explicar, ¿cierto? O queda alguna duda. Continuemos. Un líder, hermano, siempre va a observar su pasado, el pasado, siempre va a observar el presente y siempre va a estar conectado con lo que venga hacia adelante. Un líder debe proyectarse, hermanos. Un líder debe tener la capacidad de mirar más allá de lo que está frente a sus ojos. Un líder debe ser capaz de decir, bueno, antes de mí se trabajó de esta forma, antes de mí habían 100 personas, antes de mí habían 2 personas. Hoy en día hay 100 personas, hoy en día hay 2 personas, etcétera. Pero hacia dónde quiero apuntar mi trabajo es la clave para que nosotros podamos tener un trabajo eficiente dentro de la obra del Señor, ¿cierto? Usted debe saber qué antecedió al grupo para saber cómo guiar al grupo el cual Dios está poniendo en sus manos. ¿Vamos bien, hermano, hasta ahora? ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, necesitamos un liderazgo conectado, ¿cierto? Que era lo que les mencionaba anteriormente, un liderazgo que esté involucrado con lo que está pasando, con las personas dentro de su grupo de iglesia, con las personas dentro de su familia, con las personas de aquellos que no conocen a Cristo. Debe estar conectado, involucrado. Por eso, no solo debemos saber qué cambió o qué está cambiando, sino por qué cambió. Cómo estos cambios tocan la realidad de la iglesia y cómo liderar desde ahí. Amados hermanos, muchas veces nosotros sabemos que el tiempo cambió, ¿cierto? Miren, voy a hacer un ejemplo porque le conozco hace un tiempo ya, tengo mucha estima con él. Nuestro hermano Freddy Muñoz
Él viene de una iglesia similar a la nuestra, que es la Asamblea de Dios, pero no tengo duda de que cuando él se inició la iglesia es diferente a la que es hoy en día, ¿cierto? Desde cómo trabajaba, pero sabemos que las cosas cambiaron, ¿cierto? Sabemos que la iglesia ha ido cambiando estructuralmente, pero también debemos saber por qué cambió. ¿Me entienden? Una cosa, hermanos, es saber y decir, no, es que las cosas no son como antes. Yo creo que muchos de los que a lo mejor incluso llevan más años que yo en el Evangelio, yo llevo muchísimos años en el Evangelio, nací en una familia cristiana, entonces toda mi vida ha estado relacionada, y yo puedo decir que nuestra iglesia, de donde como yo crecí, es diferente. Las cosas cambiaron, e incluso voy a ir un poco más allá, el mundo ha cambiado, y todos lo sabemos, todos lo sabemos. Yo, por ejemplo, miro aquí, dentro de las pantallitas, veo a nuestro hermano Marco, a nuestro hermano Freddy, a nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Luz, por lo menos de los que yo veo así. Ellos tienen pequeños que tienen la misma edad, están como dentro del rango de 10 a 12 años. Y si les pregunto a ellos, a todos los que están acá independientes de sus edades, me van a decir que sí, no es igual que como cuando ellos tenían 10 a 12 años. El tiempo es diferente. Eso lo sabemos, las cosas cambiaron, pero el por qué cambiaron, allí está donde vamos a poder encontrar las respuestas correctas. Y debemos saber cómo todos estos cambios tocan la realidad de la iglesia. Y a partir de allí sabremos cómo liderar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando yo era pequeño, a mí me decían, hay que ir a la iglesia, y yo iba. No podía decir que no. Cuando yo era pequeño me decían, tienes que estar en pie cantando y aplaudiendo, y yo tenía que hacer eso, porque así era antiguamente. Y no voy a decir qué pasaba si es que yo no lo hacía, no vamos a entrar en detalles, hermano, pero creo que la realidad cambió. Hoy en día nuestros jovencitos que están dentro de ese rango de edad, por lo menos 12, 11, 13 años, nosotros ya le estamos dando tareas dentro de la iglesia porque la situación de ellos cambió. Su realidad en el entorno es diferente. Ellos ya son, entre comillas, en algunos aspectos más responsables. Entonces, nosotros, como ya sabemos que las cosas cambiaron, ahora debemos saber por qué cambiaron. Y como sabemos por qué cambiaron, debemos entender ahora cómo todos esos cambios tocan nuestra realidad como iglesia. Y cuando yo entiendo eso, hermano, voy a saber cómo liderar. Por ejemplo, antiguamente, hermanos, y a lo mejor aquí algunos van a reconocer este dato, el servicio de damas era todas las semanas y podían durar hasta 3 horas, los servicios de damas. Los servicios de varón eran todas las semanas y duraban el tiempo que era necesario. Después compartían a veces un té, tanto las damas como los varones. Era una realidad, pero hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Las personas tienen menos tiempo, las personas tienen menos tiempo para poder trabajar, tienen menos tiempo para poder destinarlo hacia la iglesia, y es una realidad, hermanos, que nos ha tocado a todos, no solamente a la iglesia de Benecer. Entonces, como ya sabemos que las cosas cambiaron, sabemos que ya las personas no pueden estar todo el tiempo, por eso cambiaron, porque hay otras responsabilidades, a veces los trabajos tienen turnos más extensos, a veces hay sobretrabajo, etcétera. Y como ya sabemos que todo eso toca la realidad de la iglesia, nosotros debemos entender ahora, hermanos, cómo vamos a hacer iglesia. Ahora sí, perdón, hermanos, ya se imaginan quién metió mano y por qué me fui. Ella es la culpable. Así que, pero como ya sabemos, como les estaba diciendo yo, hermanos, nosotros debemos entender que ahora, hoy en día,
la iglesia debe liderar desde otra forma. Debe liderar entendiendo el tiempo, para que podamos diseñar una iglesia conforme a lo que Cristo quiere. Porque podrán cambiar esas cosas, podrán cambiar los tiempos, pero la iglesia no va a cambiar. La esencia de la iglesia no va a cambiar. Podemos adoptar diferentes modelos para hacer iglesia. Podemos diseñar una iglesia simplemente virtual. Podemos diseñar una iglesia solo para jóvenes. Podemos diseñar una iglesia con grupos pequeños. Podemos diseñar una iglesia que tenga los servicios solo los días viernes. Pero independiente del modelo, la esencia no debe cambiar, hermanos. Por eso nosotros debemos entender que el liderazgo debe estar conectado. Amados hermanos, me gustaría escucharles cómo vamos hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí, vamos bien. Amén, gracias. Quería contar algo, hermano. Hermano Freddy. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Lo que pasa es que delante tocó un tema muy importante y un punto muy importante que se refirió a la iglesia, cómo la iglesia ha cambiado. Y que se entienda bien, porque nosotros somos iglesia, o sea, nosotros hemos cambiado, pero la doctrina es la misma. O sea, ese punto lo quería dejar claro. Eso sería... Sí, hermano, por eso cuando nosotros hablamos de modelos, la forma de hacer iglesia, pero la esencia, que es debe mantenerse siempre la misma, siempre va a ser la misma. Ahora vamos a encontrar que hoy en día, y en eso sí podemos acotar, agradeciendo la intervención del hermano, que hoy en día tenemos tipos de iglesias que se levantan, hermanos, con una doctrina o con enseñanzas que están totalmente alejados realmente de lo que es lo que Cristo quiere a través de su palabra. Movimientos que son más que estructuras eclesiásticas, son movimientos porque una persona cree tener un ministerio engrandecido y se levanta y levanta una obra y etcétera y se vienen. Debemos tener precaución porque bien dice el hermano que la doctrina, cuando hablamos de sana doctrina tenemos que entender que es aquella doctrina que sana. Amén. Nosotros a veces podemos encontrarnos con algunos pensamientos teológicos, etcétera, que pueden estar acertados en algunas áreas, acertados en otras, etcétera. Allí nosotros abrazaremos lo que nosotros a la luz de las Escrituras encontramos que es lo correcto. Pero sí, como bien dice el hermano, creo que hoy en día debemos ser precavidos con estos movimientos que se levantan totalmente alejados de la esencia y la doctrina de Cristo, que buscan engrandecer más al hombre que a Cristo, que buscan imponer más su posición más que el modelo de Cristo de servicio, de amor y de arrepentimiento hacia la cruz de Cristo por méritos de Jesús. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Freddy. Muy acertada la intervención. Muchas gracias. Sí, hermano Manuel, adelante. Sí, a mí también me gustaría como acotar también con respecto con lo que habla el hermano Freddy también, ¿cierto? Acerca de que la doctrina, ¿cierto?, es la misma. También decir que, como decía usted también, que se han levantado muchos movimientos hoy en día y que obviamente no han hecho bien con el mundo evangélico, el mundo cristiano. Entonces yo creo que la clave está en que las doctrinas que nosotros sigamos sean doctrinas bíblicas. Y cuando hablo de bíblica es que nosotros nos tenemos que guiar por lo que la Biblia nos dice, porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que a veces escuchamos, oímos, pero a veces he escuchado de repente cosas que no son bíblicas, o sea, que dicen, no, esto queda acá, allá, y en realidad tú vas y la palabra no dice eso. Entonces a veces son experiencias, muchas veces son experiencias que se viven, y esas experiencias se llevan como a doctrina o a dogmas, ¿cierto? Y cuando yo creo que no debiera ser así, nuestras doctrinas debieran ser bíblicas, o sea, que la Biblia es la que sea
como lo hemos dicho, o lo hemos escuchado también, nuestro manual como cristiano. Entonces, por ahí me gustaría también acotar eso también. Sí, muchas gracias, hermano Manuel. Justamente, yo siempre he dicho, hermano, cuando usted todo lo tiene que pesar con la palabra del Señor. Cuando usted, cualquier situación que usted tenga, llámese duda, llámese alguna palabra que usted encuentra y teniendo dudas, usted debe ir a la Escritura. La Escritura es la que le va a hablar por sobre todo. Y ella misma nos va a guiar hacia una doctrina que sana. Ella misma nos va a guiar a entender lo que realmente Dios quiere. Siempre nosotros, hermanos, debemos ser precavidos con aquellos que de alguna forma u otra están un poco alejados de la verdad bíblica. Y allí es donde quienes nosotros, usted, por eso tenemos estos tiempos. La iglesia necesita de tiempos de formación. Y ojo, que un cristiano nunca deja de aprender, nunca. Un cristiano está en constante formación, por eso es un discípulo. Nunca dejamos de ser discípulo, hermano. Si usted nunca deja de ser un discípulo, significa que usted toda su vida va a estar siendo discipulado, es decir, bajo una formación. Creo que nuestra hermana Evelyn se molestó y me levantó la mano. Por favor, hermana Evelyn, adelante. ¿Se escucha? Ahí sí. Hermano, ¿se escucha, no? Hable, hermano, hable. ¿Ahí se escucha? Creo que donde están... Sí, ahí sí. Ya. Mira, bueno, retomando lo que decíamos en cuanto a la falsa doctrina, nosotros como cristianos, como líderes, es importante tener esa gran base de la Biblia. Para empezar tenemos que instruirnos, tenemos que estudiar la Biblia, y la Biblia habla, de hecho en Timoteo 6.3, esta es la nueva versión internacional, que dice: si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Sin embargo, hoy en día la gente anda buscando la religión o anda buscando la conveniencia en la iglesia. ¿A qué voy con esto? Como decías tú, hay muchas iglesias en las cuales te enseñan muchas cosas o la adaptan más que todo a lo que la gente quiere oír. Porque si nos vamos directamente a la enseñanza de la escritura es bien recta y es bien tajante, o es frío o es caliente, pero no es tibio. Y aquí hay muchas iglesias que se han levantado, no vamos a nombrar, que es muy conocida, pero que enseñan una falsa doctrina muy liviana. Y eso tenemos que tener cuidado, la gente que nos rodea, y que la gente sepa que la verdad de Dios es tajante, y uno tiene que buscar al Señor por los mandamientos que Él da, no por lo que nosotros queremos vivir como cristianos. Eso. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias. Creo que estamos hablando el mismo idioma, de alguna forma. La iglesia debe regirse por la escritura. Que a usted le llame la atención también es bueno. Cuando usted note algo raro, algo extraño, eso tiene que llamar la atención también. El evangelio no está diseñado para decirle lo que usted quiere escuchar. El evangelio está diseñado para que usted siga la voz de Jesús. Y la voz de Cristo Jesús muchas veces y normalmente va a incomodarnos más que acomodarnos. Y esa es la realidad de la iglesia. Amén, hermanos. Necesitamos una iglesia que sepa trabajar desde estos tiempos, desde las dificultades, desde las diferentes situaciones adversas que se puedan estar planteando.
Necesitamos una iglesia que pueda ser trascendental en el tiempo, que pueda trascender. Una iglesia que pueda ir más allá de lo que está viendo frente a sus ojos. No se canse de servir, hermano. Grábese esto. No se canse de servir. No se canse de trabajar. No se canse de llamar. No se canse. Porque un liderazgo debe ser renovado. Un liderazgo debe ser contextualizado. Un liderazgo debe ser eficiente. Un liderazgo debe ser servicial. Hermano, esto no está queriendo decir lo que podría ser, lo que el liderazgo tiene como idea, lo que el liderazgo plantea como opciones. No, el liderazgo esto debe ser. Debe utilizar nuevos métodos. El liderazgo debe entender su tiempo, hermanos. El liderazgo tiene que ser eficiente, que los trabajos den frutos. Hermanos, no trabaje por simplemente hacer actividades. Hermanos, estamos, creo que en una época donde cada vez se hacen más actividades, es un activismo prácticamente, más que actividades, son activismo. Y nosotros debemos abandonar el activismo por comenzar a trabajar con propósitos, en el sentido de lograr frutos. Hermanos, muchas veces nos cansamos porque hacemos trabajos para decir que estamos haciendo algo. Muchas veces el liderazgo se cansa porque camina por caminos donde simplemente dice es para poder caminar, es para poder decir que estoy haciendo algo. Y hermanos, debemos entender que la iglesia está llamada a dar frutos. Creo que leíamos también el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso del 40 al 47, donde decía que ellos compartían el pan, que ellos partían el pan en la casa, que compartían la palabra, es decir, todo lo que ellos hacían daba como fruto que Dios añadía a los que habían de ser salvos. La iglesia está llamada para trabajar con el propósito de Cristo Jesús, no por un propósito personal. No por un fin personal. Hermanos, sus sueños, sus metas no son nada al lado de lo que realmente Cristo quiere hacer. El Evangelio no se trata de mis grandes sueños. El Evangelio no se trata de mis grandes metas. El Evangelio se trata de cumplir el propósito mayor que es Cristo Jesús. Es que otros conozcan a Cristo Jesús, que Cristo sea exaltado. Entonces, hermanos, yo le invito a que todos sus trabajos, todo lo que usted haga dentro de la iglesia, dé frutos. Si se cansa, cánsese por algo que está haciendo que esté dando frutos. Tiene que entender que el liderazgo es un liderazgo que debe ser servicial, porque servir es un privilegio, porque usted primero que todo está sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador. Usted está sirviendo a aquel que sopló vida sobre usted, aquel que sostiene su vida, aquel que podría dar y quitar la vida. Usted está sirviéndole a Él. Entonces, hermano, necesitamos un liderazgo que entienda lo que es ser contextualizado. Hermano, entienda su tiempo. Nosotros con Cindy, que trabajamos con los jóvenes, normalmente estamos preguntándonos y observando qué es cómo podemos entender y trabajar de mejor forma con los jóvenes. ¿De qué forma podemos hacer para que ellos queden más impactados? ¿Cómo llegamos a aquellos jóvenes que no quieren nada con la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Yo el otro día a uno de los jóvenes, de vez en cuando les dejo mensajes personales, y a uno de ellos, que es mi sobrino, simplemente le escribí: te quiero mucho, mijo. Nada más. Normalmente tenemos que estar buscando la forma de cómo llegar a aquellos que no conocen a Cristo. Cómo llegamos a ellos que están quizás débiles en la fe. Porque debemos entender el tiempo en el que estamos. Nosotros junto a Cindy en este momento estamos diseñando en nuestra cabeza y en nuestro corazón un trabajo para las vacaciones de invierno. No les voy a adelantar nada, pero ha estado allí dando vueltas en nuestros corazones de cómo hacerlo. Estamos viendo ideas, estamos
estamos viendo gente que nos auspicie, patrocinadores, estamos buscando gente que nos apoye, porque queremos hacer algo que pueda hacer que otros conozcan a Cristo. Nos sentamos con el grupo de jóvenes el día de lluvia vía internet y le decíamos, vamos a hacer un alcance para que otros jóvenes conozcan a Cristo, pero lo vamos a hacer de un método que sea más juvenil. ¿Por qué? Porque queremos aplicar y entender nuestro tiempo, que otros conozcan a Cristo, como bien hablábamos hace un momento, quizás a lo mejor con música más juvenil, quizás como con el templo ambientado con imágenes más juveniles, quizás con canciones más juveniles, pero sin olvidarnos que lo esencial no cambia, que lo único que va a salvarlos a ellos es la palabra del Señor. Usted puede buscar nuestra hermana Isabel, que trabaja ahí con las damas, que a lo mejor que puedan hacer, no sé, voy a poner un ejemplo, una once bonita donde puedan invitar a otras hermanas y que puedan compartir mujeres que no conozcan a Cristo y puedan a través de un tecito predicar la palabra. Maravilloso, sería hermoso. Pero sin olvidarnos que lo esencial siempre sigue siendo lo mismo, la palabra del Señor. Podemos tener nuevos métodos, hermanos, pero el liderazgo debe entender que por sobre todo, debemos exaltar a Cristo. Amén. ¿Cómo vamos hasta el momento, hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Continuemos. Continuemos con una lámina más, ¿les parece? Y con esto concluimos la clase, por lo menos del día de hoy. ¿Cómo actuar frente a un conflicto? Y esto yo creo, hermano, que les puede ser útil a todos. A mí me es muy útil todo esto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando estamos frente a un conflicto dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos? Cuando alguien se acerca a usted y le dice, hermano, ¿sabe qué? Estoy pasando una situación complicada por esto y por esto, quizás tengo una diferencia con un hermano, quizás estoy pasando un problema en mi familia, hermano, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esto que se dijo en la iglesia, hermano, no estoy de acuerdo. Lamentablemente, hermanos, somos seres humanos. Y lamentablemente a veces no sabemos cómo decir las cosas, pero lo que sí debemos saber nosotros es cómo escuchar lo que nos dicen. Y eso va a cambiar todo. Oye, bebé. ¿Tu gorro? Entonces, lo primero que debemos saber, hermano, grabe esto, intervenga a tiempo. Cualquier situación usted debe intervenirla a tiempo y desarrollarla y ayudar a solucionarla con las personas correctas. Hermano, si a mí alguien viene y me dice algo, ¿saben qué? El hermano, estoy usando al hermano Freddy porque es uno de los primeros que veo arriba, así que por eso lo voy a utilizar a él. Alguien viene y me dice, no, es que el hermano Freddy a mí no me gusta porque el otro día él me saludó mal. Y yo le puedo decir, pucha, nada que ver, es que el hermano Freddy, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, no podemos, lo que nosotros sí podemos hacer es saber escuchar bien. ¿Y cómo se escucha bien? Poniendo atención y no llegar y abrir nuestra boca. ¿Qué podemos hacer? Hermana o hermano, a lo mejor el hermano Freddy tuvo un mal día, tuvo un problema. Quizás a lo mejor no había una intención de responderle mal y quizás fue un mal momento para él. Pero mire, ¿le parece que hablemos con él? Eso es intervenir a tiempo. No dejar de lado lo que el hermano puede haber expuesto. Y yo vengo y comienzo a solucionar el problema. Lo primero que se hace frente a un conflicto es intervenir a tiempo. Miren, hermanos, yo quiero agradecer porque hay hermanos que han tenido la confianza conmigo y me han conversado situaciones, y recuerdo que un hermano, no voy a dar el nombre, pero es de los que está aquí, me dice un día, hermano, ¿sabe qué? Pasó esto y esto en una reunión y yo quiero dárselo a conocer a usted para que ustedes puedan tomar carta en el asunto de la forma más sana posible. Y yo lo agradecí, porque a veces es más fácil quedarse callado y después no sabemos cómo terminó todo y finalmente terminó todo peor.
yo agradecí porque con esa información que el hermano nos dio, pudimos buscar solución. Entonces, luego de aquello, de que usted interviene a tiempo, es lo más principal, por eso es lo primero. Posteriormente, lo que nosotros hacemos es conocer los límites. Es decir, yo sé hasta qué punto puedo llegar como líder. Como líder debo saber cuáles son mis límites, cuáles son los puntos a los que yo puedo llegar. Yo no por ser líder voy a tener que saber solucionar todo. No, hermano. Descanse en ese sentido en el Señor. Usted no por ser líder, usted tiene que saber todo. Usted tiene que respetar las diferencias. Tiene que saber entender que a lo mejor a una persona le va a ser como, ocupando el mismo ejemplo, le va a doler o le va a molestar que el hermano Freddy le haya saludado mal un día. Y a lo mejor uno dice, por lo menos para mí, a lo mejor el hermano tuvo un mal día. A lo mejor para mí es eso. Pero también debo entender que a lo mejor para la otra persona le dolió. Porque a lo mejor ese día estaba más sensible. Y algo muy importante, hermanos, el conflicto siempre es una oportunidad. ¿Saben para qué? Para sanar. El conflicto es una oportunidad para restaurar. El conflicto es una oportunidad para conocer. El conflicto es una oportunidad para trabajar, para que las personas crezcan. Porque ¿saben cuál es el problema que nos encontramos hoy en día muchas veces? Y yo sé que estoy tocando temas que pueden ser incómodos, pero mi responsabilidad y mi deber ante Cristo es exponer las situaciones que pueden estar pasando, pudieron haber pasado o pueden pasar. Muchas veces cuando hay un conflicto, ¿cuál es la primera solución que se toma? Que alguien lo diga. No lo quiero decir yo. Dígalo, pues. Irse. Irse. Ciertamente dijeron lo mismo. Me voy de la iglesia. Exacto, es la solución. El conflicto, ¿qué es sinónimo de qué? Me cambio de iglesia. Y como me cambio de iglesia, me voy a una iglesia que cumpla con mis requisitos. Y allí ya comenzamos con un problema. Porque la iglesia no está diseñada para poder suplirle a usted sus gustos. La iglesia está diseñada para que usted crezca en el cuerpo de Cristo. Y si usted quiere ejemplos, le puedo poner las diferencias que habían entre los discípulos. Los discípulos tuvieron muchas diferencias, hermanos. E incluso hasta después de la muerte de Jesús. Pero el trabajo de ellos fue saber solucionar, saber trabajar y de qué forma ellos podían llegar a una solución. Imagínense todos los conflictos que tuvo Jesús con los discípulos. Entonces, amados, el conflicto es una oportunidad para crecer. No para irse de la iglesia, no para hablar mal del hermano, no para hablar mal del liderazgo, no para hablar mal del pastorado. Si usted está viendo algo que no va bien, hermano, tómese el tiempo, siéntese con las personas correctas y hable, que es lo que Dios quiere, no lo que el hermano Adonías quiere, es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sane, que usted restaure, que seamos una iglesia que camine hacia la restauración, hacia la sanidad. Si para murmurar tenemos al mundo, para hablar mal de alguien tenemos al mundo, para criticar al gobierno tenemos al mundo. Bueno, y nosotros también criticamos al gobierno a veces. Así que, pero nosotros estamos para mucho más. Y eso es para que el conflicto sea una oportunidad. ¿Por qué? Porque el liderazgo frente a un conflicto debe tomar decisiones que sanen. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo quedamos con esta última parte? Bien, pues. ¿Todo bien? ¿No se me vayan a ir ninguno de la iglesia en este momento? Nadie se me va a ir de la iglesia, ¿cierto? Que después la pastora me va a culpar a mí. Aquí, Tony. Amados hermanos. Miguel.
Mira, acá nosotros en la iglesia vivimos lo mismo que vivimos en el mundo secular. Nosotros la iglesia se llena de personas, de carne, de gente humana. Los mismos conflictos que se producen afuera, en una empresa, en la vida cotidiana, van a ser los mismos conflictos que van a ir dentro de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad como cristianos, entender, porque por ejemplo en Mateo dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí es la misma situación, o sea, nosotros si tenemos un conflicto con alguien, tenemos que tener la capacidad, tanto como persona que como cristiano, ir donde esa persona y no sé si llamarla encararla, pero tratar de resolver el problema directamente con ella y evitar la murmuración. Y yo creo que ahí es donde se acaba todo, porque si es que vamos a prestar oído, vamos a caer en lo mismo en lo secular, pues, lo mismo que pasa en la gente de afuera. Amén. Amén. Muchas gracias, Miguel. Nosotros estamos llamados para ser diferentes del mundo, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Estamos llamados a ser esa luz que marca una diferencia en medio de estos tiempos. Y para eso no se necesita ser líder. Para eso se necesita ser un cristiano con un corazón que se parezca más a Cristo y que busque menos intereses personales. Como dirá la Escritura, que mengue yo para que crezca Él, en todo lo que eso significa. Que toda mi humanidad mengue, todo mi interés personal mengue, para que crezca Cristo en mi vida, para que Cristo sea exaltado. Entonces lo que necesitamos en conclusión, amados hermanos, es que tengamos una iglesia que frente al conflicto busque sanar y no que frente al conflicto busque que las personas se vayan o tomar decisiones de que las personas se van. Entonces, amada iglesia y amados hermanos, les quiero invitar. Dice el texto bíblico, si alguno de vosotros está en pecado, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de amor, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de poniéndote en el lugar de Él, con el espíritu que Cristo puede poner en nosotros. Amados hermanos, concluimos la clase por hoy. Le agradezco su tiempo, le agradezco su comunión en este momento y espero verles el día viernes. Amén. Amén. Y si no pueden estar el viernes, el domingo celebramos en nombre de Cristo a partir desde las 10:30 de la mañana para celebrar y engrandecer el nombre del Señor. No se olvide de estar invitando a sus seres queridos a la iglesia. No se olvide de estar diciéndole a las personas que Cristo les ama. Créame que todo lo que usted siembra puede caer en un lugar que va a ser una tierra fértil. Eso solo Dios lo sabe. Nuestro trabajo es decirles que Jesús les ama. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Que descansen. Abríguense, que hace frío. Buenas noches, que Dios me Prendan su bendiga. micrófono y despídanse todos. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Good night. Buenas noches para los que no saben inglés. Chao. Bendiciones. Aloha. Ah, se lo que aloja. Chao, chao, chao. Pero bueno, Chao, Freddy. Chau, chau. La Llorana. ya nada. Goodbye. Un abrazo. Au revoir. Por favor. Chao. Es chino. Es chido. Ya nació la mía, a las 19:49, pesó 38:20.